Te vemos estupendamente. ¿Qué tal, Tales? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí está. Disculpa que llega un poquito tarde. O sea, estaba en una llamada y Nada, bueno, seguramente Taleb sea la persona que yo he visto y aparte no tiene ningún cargo político, no tiene, de hecho estaba comentando, estaba mostrando el tuit donde tú enseñabas orgulloso tus dos pasaportes españoles y saharaui y cómo, bueno, la decisión del PSOE, veremos hasta dónde llega. Yo entiendo que ni la ciudadanía española, ni la ciudadanía saharaui, ni toda la gente que apoya al pueblo saharaui lo vamos a permitir, pero ahí ha hecho, bueno, un amago de algo que está totalmente en contra, evidentemente, de la intención y de la lucha del pueblo saharaui, de la condena que tiene incluso la mitad de la población fuera de su propio territorio, pero sobre todo en contra de la, bueno, de la lógica, ¿no? Del reglamento internacional y de un montón de cosas. Y como decía, para mí Taleb es la persona, aunque no tenga ningún cargo político ni nada, que mejor más que mejor explica, lo cuenta en primera persona, porque él no solamente ha vivido en su infancia todo eso, sino que varias generaciones de su familia han ido sufriendo toda la evolución y toda esta condena y maltrato que ha tenido por, digamos, la diplomacia internacional, el gobierno de España, desde Franco a los gobiernos democráticos. Y por eso yo quería entrevistarte sobre todo desde el punto de vista personal. Y precisamente ahí ponía una especie de resumen, ¿no? Del planteamiento que hacía Julio Anguita, que incluso tú también en tus redes llegaste a compartir este fragmento, y en el cual pues básicamente explica más allá del maltrato, ¿no? institucional que se ha tenido hacia el gobierno de España, que tiene la responsabilidad por parte de la comunidad internacional. La ONU le plantea la figura de ser el responsable administrativo de que al final se llegue a un acuerdo que termine en un referéndum y que de una manera o de otra bueno, pues por fin le dé el pueblo la libertad de su estado. Y sí que te quería preguntar antes de nada, y si quieres desde un punto de vista familiar, personal, cómo han ido afectando, porque partimos que todo esto desde hace ya 2 siglos, toda África era una colonia de diferentes países europeos, pero digamos que concretamente a partir del 75, cuando le presionan ya, digamos, a España para descolonizar, igual que el resto de países colonizantes, bueno, pues empieza a tomar decisiones. Entonces, si quiere, empezamos desde esa fecha y cómo han ido afectando estas decisiones y como un pequeño resumen histórico de qué ha pasado con el Sáhara Occidental y cómo ha afectado a la población, que es lo que más me interesa, a tu familia, a ti personalmente, dentro de ese relato histórico. Vale, pues en primer lugar darte las gracias por dar espacio, por dar voz y por hablar de este tema tan olvidado y tan ligado a este país. Es que yo he ido al instituto, he ido al colegio aquí, me he formado aquí y nunca se nos ha dado en clases de historia o las veces que se ha hablado del Sáhara de una forma muy rápida y a la siguiente página o al siguiente tema, cuando es un tema muy actual y cuando está muy relacionado con este país, ¿no? Bueno, para resumirte, el colonialismo español en el Sáhara Occidental estuvo casi 2 siglos, estamos hablando de casi 200 años presente en el Sáhara. Tengo que resaltar aquí que el colonialismo español, y esto está reconocido tanto por saharauis como por españoles, no entró ni colonizó de forma violenta como en otros casos, sino que fue de una forma pacífica. Primero fue un tratado comercial con las tribus que vivían en el Sáhara Occidental. Es verdad que en el Sáhara Occidental no había no había un gobierno clásico político como se conoce ahora, pero sí que había una población establecida, sí que había un régimen tribal donde, pues eso, varias tribus del Sáhara Occidental tenían organizado su jerarquía de poder y tenían organizado también sus comunidades y convivían en esa zona y no había lazos ni con los sultanes de Marruecos ni con los sultanes que había en Mauritania. Es decir, esto es un indicio claro de que el pueblo saharaui contaba con cierta independencia. De hecho, se habla de hace 500 años hubo alguna trifulca en la frontera con Marruecos y demás, y todas estas tribus del Sáhara Occidental se unieron para luchar contra ese sultanato marroquí, ¿no? Estamos hablando de tiempos mucho antes del colonialismo. Llegó a España, colonizó el territorio y hubo una convivencia pacífica, tengo que decirlo y resaltarlo, entre el pueblo saharaui y los españoles que ahí vivían. Hace poco me enseñaba un amigo de Canarias el DNI de su madre, que son canarios de toda la vida, pero su madre es de la generación que nació en el Sáhara y en su DNI pone Sáhara español.
español y se llama Carmen, ¿no? Entonces, hubo muchos españoles que se fueron al Sáhara, vivieron allí, tuvieron sus hijos, había una convivencia. Mi madre tuvo una muy buena amiga y cercana con la que comía cuscús los viernes y en Navidades iba a comer con ellos en Nochebuena, y era una monja que vivía en el Sáhara Occidental y trabajaba de enfermera y hacía una vida normal en el Sáhara Occidental español. Llegó un momento en el que España dejó de llamar el Sáhara colonia y pasó a llamarla provincia. Era una provincia española y pasó a ser la provincia 53. Y aquí, bueno, era un amago un poco del franquismo de intentar escapar de esa descolonización que ya venía reclamando la ONU para todos los países de África. Pero bueno, digamos que el pueblo saharaui también se formó, los jóvenes fueron a las universidades y dijeron, bueno, pues a lo mejor llegó el momento de que nosotros tengamos nuestra autonomía, de que nos gestionemos, y lo que se le pidió a España es eso, una descolonización, entregar el poder al pueblo saharaui, que se declara independiente, y tener con España unos lazos, pues eso, mucho más cercanos que con cualquier otro Estado. Y esto es lo que se esperaba y esto es lo que pedía la ONU. En el 63 llegó una comisión al Sáhara para ver pues, qué había ahí, entrevistó a varias tribus y demás, dijo, no, es que esta gente no es ni de Marruecos ni de Mauritania, tienen que ser independientes y España les tiene que descolonizar. Como te digo, había una convivencia muy, muy normal, había saharauis trabajando en lo que se decía, la mayoría de los hombres trabajaban en lo que se conocía como policía territorial, que era como una guardia civil del Sáhara, perteneciente al franquismo, pero que los que trabajaban allí eran saharauis. Y bueno, hasta el 75, que es una fecha clave, pues España decide, presionada, por supuesto, por Estados Unidos y Francia y por Hassan II, que era el rey de Marruecos, decide abandonar el Sáhara Occidental y entregárselo a Marruecos. La gente, desde un punto de vista humanitario y lejos de todos estos acuerdos y conspiraciones, lo que vio es que de la noche a la mañana ayuntamientos, colegios, hospitales se estaban desalojando de los españoles. O sea, mi madre me decía que ellos conocían que venían 4 o 3 aviones de Iberia al día que pasaban por encima de la ciudad y que esos días que se estaba vendiendo al Sáhara no sabían muy bien qué estaba pasando, pero sí que habían aviones de Iberia veniendo y volviendo de Canarias llevándose a toda la gente, ¿no? Dijo que sus vecinos empezaron a recoger sus cosas, les llegó un aviso por parte de las autoridades españolas de que todos los españoles, ya que hablamos de distinción de color, porque españoles eran todos en aquel momento, se los llevaron. Había muchas personas que nosotros conocemos los casos, de hecho hay algún libro de la historia de alguno que son españoles que han decidido pues eso, quedarse con los saharauis porque decían es que yo nací aquí y esto es España o esto es lo que sea, pero yo soy del Sáhara, ¿no? Y se quedaron ahí a vivir con los saharauis todo lo que vino después. Mi madre me dice que de la noche a la mañana se fue esta gente, 2 días después vieron como Marruecos estaba entrando con todo su poder militar bombardeando las ciudades, y ahí es cuando se inició el exilio del pueblo saharaui, porque yo estoy aquí, como tú has dicho, yo no formo parte de ninguna organización, asociación, ni soy político ni nada, pero yo formo parte, pues eso, de esa generación que nació en el refugio, y yo he tenido la oportunidad de formarme aquí, de poder estar aquí hoy hablando y comentando esto, pero yo creo que hablo en nombre de muchos jóvenes que están en los campamentos de refugiados, que no tienen voz, que están en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental. Entonces, no es algo que yo sufra, la historia que te estoy contando la han sufrido casi todos los saharauis. Mi madre sale de su casa, cierra la puerta, va corriendo con miles de personas, y como los refugiados sirios han salido hacia el país siguiente, que era Turquía y después Alemania, los saharauis tenían al lado Argelia y se fueron a Argelia. En ese camino de huida fueron bombardeados porque la idea de Hassan II, rey de Marruecos, era aniquilar a esa población. Decía, bueno, esta gente no llega al 1.000.000 de habitantes, yo me los puedo aniquilar y ya está, ¿no? Entonces fueron bombardeados con bombas prohibidas, y esto está documentado por organizaciones internacionales. Fueron bombardeados por fósforo blanco, por napalm, bombas completamente prohibidas internacionalmente. Murió mucha gente en esa huida, pero bueno, lograron llegar a Argelia, establecer un campo de refugiados, porque en Argelia estaban a salvo, Marruecos no podía bombardear territorio argelino. Y me cuenta mi madre, y esto me emociona mucho, que cuando llegaron, estamos hablando del 75, dice, es que estamos muy tranquilos porque después de todo el drama que hemos vivido, sabíamos que en una semana, como mucho un mes, estaríamos de vuelta a nuestras casas, en nuestras ciudades. El mundo no podía permitir un atropello así, ¿no? Y fíjate, casi 50 años, yo soy 47 años. 47 años. De una semana, que era lo que esperaban, a 47 años y lo que queda, ¿no? Sí, y en todo este tiempo te estoy hablando de que toda esta gente, cientos de miles de personas que están en campos de refugiados, no han podido volver. Yo he crecido viendo cómo mi abuela soñaba con volver
al oasis que hay cerca de Layún, donde ella nació y donde creció, y soñaba con volver a ver a sus hermanos que no pudieron huir, ¿no? Se quedaron en la zona ocupada, y he visto cómo moría en el refugio y era enterrada en esos campamentos de refugio sin cumplir su sueño, ¿no? Es un completo que cruza completamente nuestra vida, porque cuando decimos que luchamos por la descolonización del Sáhara Occidental, no es algo solamente en términos políticos o de soberanía o de buscar tener un país próspero y rico, o hablamos desde nacionalismo quizás más extremo, no, hablamos de una situación completamente humanitaria, porque yo cuando digo quiero ver un Sáhara libre me refiero a que quiero ver cómo todos esos refugiados suben en aviones o suben en autobuses y vuelven a sus casas, vuelven a su tierra, que todos esos niños que han nacido en el refugio, que solo han conocido la parte más dura del desierto, puedan ver el mar tan bonito que tenemos en el Sáhara Occidental y que por fin podamos vivir en libertad y podamos, pues eso, vivir como cualquier persona. Si quieres, hacemos aquí una pausa histórica. Estamos todavía en 1975, aunque bueno, ya hemos dicho que desde entonces hubo ese exilio masivo. No sé si más o menos la mitad de la población se suele, como, bueno, simplificar así. Una parte se quedó en una sección muy pequeñita resistiendo, y bueno, pues una gran parte de la población se fue a Argelia. No sé, siempre se dice los campamentos del Tinduf, no sé si hay más partes, pero mayoritariamente están ahí, con el cobijo también internacional, es decir, que como hay también muchas organizaciones humanitarias, pero no deja de ser un sinvivir. A mí me daba vergüenza un tuit del Partido Socialista donde decía que se iban a incrementar la ayuda, que eso significa que den más cantidades de sacos de arroz para alimentarlos en tiendas de campaña. Sí, es que me da esta vergüenza decirlo. Pero ese es un poco el escudo que decía. Pero si te parece, digo, por dar un poco contexto histórico, y que seguramente sea el origen de esta acción de España, no fue regalada. Esto fue una negociación precisamente cuando el rey Juan Carlos, ya el Franco había decidido que iba a seguir, ¿no?, con los principios del movimiento, del franquismo y todo esto. Y hay una visita de Kissinger, ¿no? Sabes que Estados Unidos, Marruecos y Arabia Saudí, bueno, hacen, digamos, una triada a nivel internacional, y entre otros acuerdos, yo creo que a cambio de darle apoyo, ¿no?, desde los Estados Unidos, ¿no?, la cobertura internacional y, bueno, echarle flores, hacer inversiones, etcétera. Yo creo que hay dos acuerdos importantes. Uno es cederle el Sáhara a Marruecos, cosa que ni los Estados Unidos ni nadie puede decir, porque, y esto es una cosa importante, el Sáhara Occidental nunca en la historia ha pertenecido a Marruecos, es decir, nunca le perteneció, por lo tanto no se puede recuperar. Ese fue uno de los acuerdos. Y el segundo acuerdo creo que fue que el petróleo, España debería de comprárselo a Arabia Saudí, y el rey Juan Carlos se llevaría una comisión de $1 por cada barril que le llegue, y pues, por eso es la fortuna que tiene de 2.000 millones, y por eso la amistad también del rey Juan Carlos en ese entonces. Ya en el 75, en el 76 concretamente, Felipe González fue como la otra parte más dura, donde prácticamente parecía un miembro más del Frente Polisario, y dijo que hasta la victoria siempre, en plan Che Guevara, con el pueblo. Pero vimos que al poco tiempo ya, bueno, más allá de dejarlo tirado, incluso se hizo muy amigo del rey Mohamed VI, incluso tiene una mansión. Si quieren nos cuenta ese detalle, porque digamos que lo que vino después del 75, que quizá de una dictadura no se puede esperar mucho, pero luego ha habido una especie de consenso casi en todos los partidos democráticos. A mí me hacía gracia porque en un programa Risto Mejide se metía con Pablo Iglesias porque defendía la libertad del pueblo saharaui, y diciendo que eso era una desestabilidad, cuando era la misma postura del 100% de los partidos políticos, incluso del rey, porque el mandato de la legislación internacional. Pero yo te quería preguntar, si quieres empezamos la transición por Felipe González, de esas palabras a luego cuál ha sido su relación con el propio Estado de Marruecos, cómo ha sido la evolución del Felipe González y del PSOE, por lo que estamos viendo, y cuál ha sido el papel de los partidos democráticos, es decir, cuál ha sido esa evolución y esa esperanza que tenía el pueblo saharaui, que en democracia, si bien Franco hizo la jugarreta, en democracia se suponía que se iba a respetar bueno, el mandato y la legislación internacional, que hasta ahora no se ha cumplido. Sí, bueno, lo has resumido muy bien. Era un momento que Franco se estaba muriendo, Juan Carlos I necesitaba establecerse en el poder, se iba a comenzar el proceso de transición, y era muy difícil
es poder prever, tener una previsión de lo que iba a pasar en España. No se sabía muy bien lo que iba a pasar. Entonces Juan Carlos quería asegurarse el poder, quería establecerse en el poder y para ello necesitaba contar con el apoyo de los 3 países quizás más importantes para España en aquel entonces, que era Marruecos, su vecino del sur, que le podía dar muchos problemas en cuanto a Ceuta y Melilla, en cuanto al Sáhara español o Canarias o la inmigración o varios temas que hay en conjunto entre los 2 países, su vecino del norte, que era Francia, o Estados Unidos, que era un poco el policía del mundo. Entonces, se sabe que Francia es el primer apoyo y el más fiel de Marruecos, el que defiende los intereses de Marruecos, porque también se dice en el mundo árabe que Marruecos es un territorio francés en el norte de África, ¿no? A ese nivel llegan las relaciones. Y Estados Unidos, que por supuesto era aliado de Marruecos, y Marruecos siempre alardea, y esto es verdad, que el primer país que reconoció la independencia de Estados Unidos fue Marruecos, ¿no? De la carta de un sultán que tenían aquel entonces. Entonces son relaciones muy profundas entre Estados Unidos y Francia y para ellos en aquel momento de la Guerra Fría era muy importante que Marruecos estuviese fuerte y que tuviese estabilidad política. Por lo cual un Marruecos que se extienda hasta todo el territorio del Sáhara Occidental y que sea fuerte económicamente, porque el Sáhara tiene muchos recursos naturales, le convenía no solo a Marruecos sino a Estados Unidos y Francia, que le dieron a Juan Carlos I el aval de que se establecerá en el poder con su apoyo a cambio de renunciar al Sáhara en esa forma vergonzosa en la que se abandonó al Sáhara. Después comenzó la época de la transición, llegó Felipe González, viajó a los campamentos de refugiados en el 78 y dio ese famoso discurso que recomiendo a todos ver para darse cuenta del descaro de la política, ¿no? Muchas veces dio ese discurso en los campamentos delante de refugiados completamente desamparados que habían sufrido un bombardeo, que estaban tirados en medio del desierto y les dijo, puedo prometer y os prometo que tanto yo como mi partido estaremos con vosotros hasta la victoria final, porque luchar por el pueblo saharaui no es solo luchar por el derecho de un pueblo a ser libre, sino es de luchar por una humanidad mejor, ¿no? Algo así decía. Y fue establecerse en el poder y hacer un giro de 180 grados. Vendió armas a Marruecos que fueron utilizadas para bombardear al pueblo saharaui en esa guerra. Y lo segundo, que llegó a hacer pues, lo que ningún presidente se atrevió a hacer, que es ilegalizar la representación del Polisario en España y cerrar toda la representación que tenía el Frente Polisario. A este nivel ha llegado Felipe González, que como tú bien has dicho, hay una ley no escrita también que se dice muchas veces y se escribe en prensa árabe, es que Marruecos sabe pagar muy bien a sus colaboradores, ¿no? Y vemos cómo él ha disfrutado pues eso, de una villa, de un palacete que se le ha regalado en Tánger, que por cierto hace poco salió la noticia de que se lo vendió al rey de Arabia Saudí. Bueno, todo el triángulo... Todo se queda en familia al final, sí, ¿no? Total. Entonces, sí, en ese momento, pues eso, se vendió el Sáhara de esta manera, se jugó con nuestro derecho y aquí tengo que resaltar una cosa muy importante, que en términos jurídicos, nosotros cuando decimos el Sáhara nunca perteneció a Marruecos, hay mucha gente que te puede redebatir y dice, ya, pero es que es una zona complicada donde hubo colonialismo, a lo mejor el Sáhara era parte de Marruecos. Bueno, es que siempre hay una legalidad bastante clara y por eso los saharauis, siendo tan pocos, podríamos haber sido completamente arrasados por el mundo y se habría olvidado nuestra causa, pero es que es una causa tan justa y tan justificada en términos legales que es imposible obviarla. Es muy fácil de resolver si hay voluntad de resolverlo. Cuando Marruecos empezó a solicitar que el Sáhara históricamente le pertenecía, las Naciones Unidas, que ya estaba pidiéndole a España una descolonización e independencia de ese territorio, dijo, bueno, paramos este proceso. Y presentaron una pregunta al Tribunal de la Haya, ¿no? Y le dijeron, la pregunta es, ¿tiene lazos históricos este territorio con Marruecos o con Mauritania? Y bueno, tras una investigación de toda la documentación histórica disponible sobre el territorio del Sáhara Occidental, que tardó unos meses, la Haya, el Alto Tribunal de la Haya, dictaminó, y esto está en internet, o sea, yo el otro día, ayer volví a revisarlo y a leérmelo entero. Decía claramente, no hay lazos históricos de las tribus que vivían en el Sáhara Occidental ni con Marruecos ni con Mauritania, y también se proponía a las Naciones Unidas que el derecho del pueblo saharaui sobre ese territorio era completamente legal y que tiene el derecho a existir independiente de los territorios o de los países que lo rodean. Por lo cual, en términos legales, está clarísimo que el Sáhara no pertenece a Marruecos, y España, cuando entregó el Sáhara a Marruecos, fue una transacción física, pero no legal, porque legalmente en las Naciones Unidas España sigue constando como potencia administradora. Y es que van pasando las cosas y la gente parece que no se da cuenta, pero hoy yo recuerdo mucho estos días que se habla del Sáhara, unas declaraciones
En la noche en 24 horas. Por si alguien lo quiere buscar, una entrevista que dio el exministro Ábalos. Decía en esa entrevista, al ser preguntado por el Sáhara, que actualmente todas las aeronaves de los distintos países del mundo, para ir por lo que es el aire del Sáhara, para ir por los cielos del Sáhara, no pedían permiso a Marruecos, que es quien físicamente está ahí, sino que el permiso internacional para que las aeronaves sobrevuelen lo que es el cielo del Sáhara lo da España porque legalmente sigue constando como territorio español el Sáhara. O sea, a este nivel estamos llegando, ¿no? Sí. Yo te quería preguntar precisamente en estos años de democracia cuál ha sido el papel del gobierno de España principalmente, que es el que tenía la responsabilidad de estos 40 y tantos años en democracia, y luego también del gobierno de Marruecos, porque yo creo que una de las tácticas, que creo que te escuchaba ayer, que hacía es intentar hacerlo desaparecer, por una parte por la vía violenta, es decir, en una guerra de guerrillas o algo así, es parecido a lo de Ucrania y Rusia quizás, ¿no? Es decir, pensaba que iba a ser una invasión muy sencilla, pero se encontró un pueblo que se hizo fuerte, es decir, que redujo su espacio de acción, pero que nunca fue capaz de vencerlo, y ahí es cuando ya se llegaron a los acuerdos, creo que en el 90 y el 89, no me acuerdo el año, en el cual ya se hizo la resolución para que se acordase el acuerdo. La represión ha seguido existiendo, incluso la colonización, la invasión de un poco la estrategia de Marruecos es llevar a colonos marroquíes para, si hay un referéndum, que se pueda votar. Y antes de que me respondas, yo voy a poner, también te voy a preguntar por la violencia de la fuerza, no ya de la guerra, que evidentemente ha sido apoyado por los Estados Unidos y Francia, como decía, y el Frente Polisario ha tenido como muy pocos apoyos en este sentido y digamos, si queremos hacer comparación con lo de Ucrania, después de una invasión, como ha estado totalmente solo e incluso ha podido resistir, pero quería poner unas imágenes que tú tuiteabas, lo voy a compartir, de algunas de las acciones de la represión de la policía a ciudadanos sin venir a cuento, y esto se está sufriendo. Lo voy a poner porque estas imágenes, como tú decías, no llegan, hay un silenciamiento total, y por eso creo que es tan necesario que las veamos. Lo pongo y te pregunto. Bueno, imágenes terribles, y también voy a poner una imagen de un tuit de Palo M. Así quedó la activista saharaui Sultana Kaya tras la enésima paliza que recibió la policía. En 2007 le arrancaron un ojo, en 2021 la violaron a ella y sus hermanas mientras golpeaban a su madre. Hoy Pedro Sánchez le ha dicho que tiene que ser súbdita de Marruecos. Bueno, yo creo que si quieres cuéntanos un poco cómo ha sido esta evolución y al mismo tiempo las acciones del gobierno de Marruecos para intentar pues colonizar y quedarse con el Sáhara y casi expulsar o maltratar a toda la población que existe y que está en el Sáhara. Sí, aquí tengo que decir que las imágenes que hemos visto no son casi nada, ¿no? Ahora hay internet y se puede ver, pues esto, la gente a escondidas puede grabar estas cosas, y Marruecos, desde pues eso, que existen estas cosas y sabe que pueden ser grabados y demás, tiene mucho más cuidado. Pero durante la época de los años 70, de los años 80, que era imposible. Obviamente el Sáhara Occidental siempre ha sido un territorio completamente cerrado para los periodistas y los observadores internacionales, organizaciones de derechos humanos, nunca se le ha permitido a nadie entrar, y los periodistas que han logrado entrar a escondidas siempre se les ha expulsado cuando se han dado cuenta de su presencia, ¿no? Es una zona completamente militarizada, y nos cuenta la gente que ha podido salir de las zonas ocupadas que la peor
época que han pasado es durante los primeros años de la ocupación, en los años 70-80, se obligaba a los saharauis a renunciar hasta a su vestimenta tradicional. En muchos casos se les obligaba, cuando creían que podían tener algún pensamiento de rechazo a la ocupación, se les obligaba. Una forma de humillarles es a tener la foto del rey y la bandera de Marruecos delante de su casa. Si no lo hacían, eran desaparecidos. Hace poco veía el testimonio de 2 hermanas que pudieron llegar a Canarias en una patera, pero ellas contaban, es terrible el testimonio, que toda la familia, ellas, sus padres, sus hermanos, fueron encarcelados durante los años 80 en una cárcel secreta porque les encontraron escuchando a escondidas la radio saharaui que emitía desde el otro lado, desde los campamentos. Era el único modo que tenían los saharauis de comunicarse, ¿no? Entonces, toda esa familia fue apresada, estuvieron 16 años en esa cárcel, vieron cómo sus 2 hermanos morían bajo tortura, cómo sus padres morían rodeados de ratas y de sus propias heces, y ellas pudieron salir, pero son personas que psicológicamente están destrozadas, ¿no? Y físicamente ya no te hablo. Y es un ejemplo básico de la represión que ha vivido el pueblo saharaui. Incluso, perdona, sin la existencia de violencia física, existe la violencia del desarraigo familiar, porque prácticamente, no sé si es literal, pero si hacemos un paralelismo, ahora que todo el mundo lo tiene presente con Ucrania, hemos visto cómo los hombres se quedan luchando, defendiendo su territorio, y las mujeres y los niños se van al exilio. Seguramente sea bastante parecido lo que ocurrió, pero estamos hablando que no fue una semana, fueron 47 años, y que esa distancia, incluso te escuché que los inventores del WhatsApp fueron los saharauis. Si quieres, cuéntanos esta anécdota y cómo se ha llevado el pueblo saharaui este desarraigo familiar, de la distancia entre familiares, incluso cómo lo has vivido tú, incluso también aquellas personas, el arraigo también con el pueblo español, ¿no? Que ahí ha habido como un triángulo, Sáhara, Tinduf y España, ¿no? Que al final sigue siendo un desarraigo, una distancia entre familiares que es doloroso, ¿no? Fíjate que ahora podemos poner el ejemplo de Ucrania para que la gente lo entienda mucho mejor. Vamos a poner un ejemplo de que mucha gente ha salido de Ucrania. Se calcula que ya 3 millones de personas escapando de esa guerra, y que casi todos los hombres tuvieron que quedarse porque había que defender el país de la ocupación. Pero también hay mucha gente que se queda por decisión propia o porque su ciudad ya ha sido tomada y no le dio tiempo a escapar, que es lo que pasó en el caso del Sáhara Occidental. Entonces, muchísima gente, se calcula que se quedó mucha más gente de la que se fue a los campamentos, ¿no? Porque no le dio tiempo. Las ciudades fueron tomadas muy rápido. Había gente que decidió, pues eso, quedarse y enfrentar su futuro. Son completamente familias divididas. Yo, o sea, todos mis tíos, las hermanas de mi madre, hermanos, los hermanos de mi abuela, todos están en la parte ocupada. Nunca los pude conocer. Y tú imagínate ahora, para que la gente lo entienda, que es después de que salgan los refugiados, Rusia se hace con Ucrania, construye un muro que separa completamente Ucrania del resto de Europa, y no hay forma de que esas familias puedan volver a reunirse. Pues es un drama humanitario impresionante, ¿no? Y lo que tú comentabas antes es que durante esos primeros años de exilio no había internet, no había móviles, y la gente que llegó a los campamentos no sabía nada de la gente que se quedó, y la gente que se quedó no sabía nada de la gente que estaba en los campamentos, y ambos pensaban que los otros habían muerto, ¿no? Llegaban noticias a los que estaban en la zona ocupada, les han dicho que nadie se le ocurra escapar, bueno, eran noticias difundidas por marroquíes, que nadie se le ocurra escapar por sus medios a Argelia, a los campamentos, porque todo el que ha ido ha sido bombardeado en el camino y ha muerto. Y pensaban que todo el mundo ha muerto. Yo después, me cuenta mi familia que después de tantos años, cuando contactaron con mi tía, la hermana de mi madre, que ella ya llevaba muchos años cada viernes rezando por las almas de su familia que pensaba que habían muerto, ¿no? Fueron, pues eso, casi 30 años que no había absolutamente ningún tipo de noticias. La gente podía salir al desierto a sintonizar la radio, pero por la radio tampoco se daban muchas noticias. Entonces, lo que pasó es que hubo un programa de Naciones Unidas que consistía en llevar cartas, ¿no? Después era el primer contacto, de venir a los campamentos, que cada uno ponga una carta en nombre de la familia, dónde lo dejó viviendo, en qué ciudad o calle, e intentar poner en contacto a esas familias. Y llegó un momento en el que ya pasaron de las cartas. Yo recuerdo que poníamos un cassette, nos reuníamos toda la familia en la Jaima, y mi madre, pues eso, hablaba y decía, bueno, ya tengo 3 hijos, te va a hablar ahora fulanito, y hablaba y saludaba a mis tíos y demás. Y yo recuerdo también muchas lágrimas y mucha emoción cuando recibía la respuesta, ¿no? Y poníamos una cassette y escuchábamos el audio de mis tíos, pues eso, de familiares, de mi padre también.
hermanos de mi padre y demás, y era muy emocionante escucharles y saber, pues eso, que es tan duro vivir esta situación en primera persona. O también una cosa muy curiosa, mandaban fotos de toda la familia y ponían numeritos, es decir, 1, 2, 3, y por detrás de la foto ponían, el 1 es mi hijo fulanito, el 2 es, o sea, era una forma de que Las una misma primeras redes familia, sociales, ¿no? Las etiquetas de Facebook, de las fotos y los mensajes de exactamente, WhatsApp. Bueno, escucha, antes como ya hemos quedado, nos quedan muy pocos minutos, pero no quería dejar que te fuera poniéndote las declaraciones, en este caso del PSOE. Yo luego te voy a preguntar por el papel de estas acciones del gobierno de España y la diferencia con el pueblo español, porque sí que es verdad que el pueblo español sí creo que está a la altura, no así sus gobernantes. Pongo el vídeo, son las declaraciones del vídeo que tú pusiste, en este caso de la portavoz del PSOE. Lo pongo y te pregunto por las acciones del PSOE y esa diferencia de la postura del pueblo español con sus gobernantes. Y creo que lo que se ha hecho público creo que responde precisamente a las necesidades no solamente de nuestro país, sino de Marruecos, pero también de una parte importante del pueblo saharaui. Y creo Sí, que está diciendo que el cambio de actitud tiene que ver no solamente con los intereses de España y de Marruecos, sino también con los intereses del pueblo saharaui. No sé si tienes algo que responderle al PSOE y luego si quieres hacer este contraste de el pueblo saharaui, cómo se ha tomado esta postura, cambio de postura del gobierno comprándole la propuesta a Marruecos y también si el sentir... Es decir, ¿qué vinculación hay del pueblo saharaui con el pueblo español? No con los gobernantes, sino con la gente que vive en España. Mira, respondiendo a estas declaraciones me parece completamente cínico. Creo que estamos llegando a unos niveles impresionantes. Si realmente quiere ver qué es lo mejor para el pueblo saharaui, yo creo que es muy fácil. Es que nosotros somos muy coherentes con todo lo que decimos. Aparte de hablar con la legalidad en la mano, no rechazamos. Marruecos presenta una autonomía. Aunque es inviable esa autonomía, no la rechazamos, pero que sea una opción que el pueblo saharaui pueda votar en un referéndum si quiere esa autonomía, si quiere ser parte de Marruecos, si quiere ser independiente o incluso si quiere volver a ser un protectorado o una provincia española. O sea, que se presenten todas las opciones y ahí el PSOE, el gobierno, estaría dejando hablar a quien tiene que hablar. Y no, nosotros no somos menores de edad para que vengan a hablar y decir que es lo mejor para nosotros. Por lo cual me parece cínico y más cuando lo que se está proponiendo y diciendo que es lo mejor para nosotros es vivir con nuestro invasor, del cual hemos sufrido todo tipo de barbaridades. Y hablando de la relación de España, de los pueblos, no de los gobernantes, mira, nosotros hemos crecido siempre teniendo muy en cuenta lo que ha pasado. Siempre nos lo han contado aunque hayamos nacido en el refugio y siempre se ha calificado lo que ha hecho España al pueblo saharaui como una traición, pero nunca se nos contó ni nunca se nos educó en el rencor o en el odio a España, porque era imposible, porque había un amor de los pueblos, había siempre cooperantes españoles en los hospitales y en los colegios, siempre yo veía gente blanca que venía a darnos caramelos y que estaba en los hospitales y que estaba por ahí por los campamentos, siempre que veníamos aquí en verano para conocer el mundo realmente, porque en los campamentos estás en la nada, en el desierto, y venías aquí, tenías la oportunidad y venías de la mano de ese pueblo español y de esas familias y asociaciones que nos ayudan, por lo cual no tenemos rencor, tenemos muchísimo cariño, tenemos un pasado conjunto y compartimos, pues eso, hasta cierto punto una cultura, porque el segundo idioma oficial de la República Saharaui que nos enseñan en los colegios desde pequeños es el español, y los documentos cuando vas a cualquier oficina en los campamentos para sacarte cualquier papel, se te da en los dos idiomas, en español y en árabe, por lo cual yo he crecido escuchando como pues eso, como mis tíos mayores y demás escuchaban a Julio Iglesias, pero siempre, o sea, hay mucha... Te hablo de gente mayor de la época, Sí, que a sí. ellos les traía buenos recuerdos y tal, por lo cual hay mucha conexión entre los dos pueblos. Y aquí tengo que decir que yo hace un año compartí también en mis redes sociales una encuesta que hizo Electomanía, que la gente la puede ver, y preguntaba aquí en España a los encuestados a qué partido votaban y luego la cuestión del Sáhara, si apoyan un Sáhara independiente libre o no. Pues me ha sorprendido que desde la extrema derecha hasta la izquierda más radical, hasta partidos independentistas, todos los votantes de todos los colores políticos apoyaban a veces hasta en un 90% al pueblo saharaui. Y la pregunta que me hacía era, ¿por qué esta voluntad
que tiene consenso de todos los españoles, casi nunca se ha visto representada en lo que es los gobernantes o las decisiones políticas. Sí, sí, está claro. Bueno, como ya tienes ahora enseguida te vas a otro programa, simplemente para despedirte, aparte de darte las gracias, ¿dónde podemos ir a manifestarnos a favor de Sáhara Libre, del referéndum, y meterle presión al gobierno, al PSOE, para que pare y no siga haciendo el ridículo ni engañando a sus votantes? Mira, este sábado tenemos convocada una gran manifestación delante del Ministerio de Exteriores. Va a ser este sábado delante del Ministerio de Exteriores en Madrid a las 12 de la mañana. Después también yo voy compartiendo en mis redes sociales, si quieres luego por aquí. Sí, lo tienes puesto, Taleb Sahara, Vale. lo tienes puesto, lo están viendo, seguidle, lo recomiendo, está súper activo. Vale, pues, Y bueno, ya habéis visto lo bien que se explica. los distintos compañeros, porque yo no soy el único, hay muchísimos Sí, activistas también de saharauis que estamos aquí, están haciendo todo lo que pueden, están organizando manifestaciones en distintas partes del país y yo las iré colgando en mis redes sociales. Y también decir que la responsabilidad con el pueblo saharaui la tiene cada ciudadano, porque España, y lo siento si lo digo así, es el culpable del drama de todo un pueblo que sigue sufriendo, y España tiene la llave para solucionar esto. Así que no solo lo tengamos en cuenta ahora o para ir a una manifestación, tenedlo en cuenta siempre en vuestros círculos y a la hora de votar, sobre todo, aunque las promesas políticas tenemos una mala experiencia, pero votar siempre a alguien que tenga el Sahara presente. Totalmente. Bueno, Taleb, que sepas que aunque tengamos unos gobiernos desastrosos, el pueblo español va a estar con el Sáhara siempre y bueno, tú lo decías, es algo masivo y que nadie entiende, así que ahí vamos a estar el sábado. Yo personalmente iré a la manifestación, invito a todos a ir y a cada una de las acciones. Y nada, Taleb, sigue yendo a todos los sitios porque te explica estupendamente y es fantástico la labor divulgativa que hace. Así que nada. Muchísimas gracias, un placer, un saludo, muchísimas igualmente. gracias por la oportunidad. Un abrazo. Chao, Hasta chao. luego. Bueno, nada. Bueno, Taleb, la pena que teníamos poco tiempo porque, bueno, sobre todo los detalles, ¿no?, de la familia, cómo lo han vivido. Y bueno, yo quería poner. Hay una. Quería poner. Mira, ahí. Ahora, quería poner un vídeo que yo también he compartido, que lo compartió también Taleb, que es un poco la respuesta bueno, del pueblo saharaui, un vídeo bastante chulo. A ver, lo pongo. Es un tuit de Taleb. Ahí está sus redes, ¿no? Taleb Ali Salem. Os recomiendo seguirle. Yo lo he descubierto hace poco. Es un auténtico crack y aparte, bueno, no está sindicado en ninguna organización. Él, como ciudadano español y saharaui, él se crió en los campamentos de Tinduf, y luego pues se vino a estudiar a España y lleva viviendo aquí en España y es ciudadano también español. Os pongo el vídeo del pueblo saharaui. He aprendido tu idioma. Necesitaba saber quién eras y por qué me hacías esto. Ahora te conozco. No dejarás que me escuchen, ni que me vean, pero hay muchas maneras de gritar. ¿Intentarás separarnos? No lo entiendes. Somos familia. Me quitarás todo. Me encarcelarás en la nada. Somos el pueblo del desierto. Resistiremos. Y si tenemos que golpear, sabremos hacerlo. Resistir y vencer. Sáhara Libre. Melit. He aprendido tu idioma. Y luego, mira, yo quería compartir en público, se hizo un especial del Sáhara y precisamente recomendaron un documental que habla muy bien cuando estamos hablando, bueno, es que tenemos una facilidad aquí para, ¿no?, ahora con el tema de Ucrania y Rusia, todas las si tenemos una cobertura máxima, pero el Sáhara no se sabe nada, primero porque no entra ni un periodista y segundo, a los propios saharauis que tienen cámara se las destrozan. Y hay un documental que habla de esto, que lo voy a recomendar, de hecho voy a poner el enlace, pero voy a poner este resumen que se hizo en la base, porque explica este documental y yo creo que
es de esta información, ¿no? Decía como en el colegio no sabemos nada del Sáhara, nadie nos cuenta nada del Sáhara y ahí sigue condenado en el destierro el pueblo saharaui, ¿no? Y es bastante lamentable y que miremos para otro lado. Desde luego desde aquí no vamos a mirar para otro lado. Es decir, ahora que precisamente por este movimiento del PSOE, pues de una manera u otra también se está hablando del Sáhara, hay que hablar claramente. En el Sáhara Occidental y que trata sobre la lucha del pueblo saharaui por la autodeterminación. Y cabe destacar que el corto se iba a estrenar en el Festival Internacional de Cine de Beirut en octubre de 2017, pero a unos pocos días... Dame un segundo, os voy a poner el enlace. El documental se llama Tres cámaras robadas, precisamente de la policía. Voy a poner el enlace por aquí. Ese es el documental, ¿vale? Es un corto documental. Y aquí, bueno, nos cuenta de qué trata. Desde la celebración, el festival retiró la película por presiones de Marruecos. Y finalmente los productores consiguieron que el cortometraje fuese seleccionado para otros festivales como el de Cine y Derechos Humanos de Barcelona y que la BBC lo retransmitiese en la regional. Bueno, pero explícanos, Anita, ¿qué significa Tres cámaras robadas? ¿A qué se refiere el título? Pues habla de las cámaras con las cuales el colectivo de activistas saharauis Equipe Media graba las protestas pacíficas de su pueblo para visibilizar la represión policial del régimen marroquí. Y como se muestra en el documental, no se permite la entrada a periodistas en la zona ocupada, por lo que este colectivo, duramente perseguido por las autoridades de Marruecos, es el responsable de las pocas imágenes que salen del territorio. De entre los 20 y pico miembros que conforman el colectivo, de hecho, 3 de ellos están en la cárcel y uno de ellos condenado a cadena perpetua. A ver, para que yo lo entienda, esto quiere decir que el régimen político de Mohamed VI, amigo de España, amigo de Felipe González, amigo del presidente Pedro Sánchez, ese régimen encarcela a personas simplemente por grabar en vídeo las protestas saharauis. Respuesta correcta. Y alrededor de la actividad del colectivo, específicamente de las trágicas historias de sus cámaras, gira la trama de este documental del que os voy a hablar ahora. Os hago un resumen. La primera cámara se la robó un policía secreta al periodista que narra el documental, Mohamed Mayara, mientras grababa una manifestación pacífica en el barrio de Maatala desde una azotea. El policía que le descubrió grabando no solo le robó la cámara, sino que le empujó al vacío desde la azotea del edificio donde se encontraba y una vez en el suelo le arrastraron entre varios policías, le patearon y le colocaron encima de un neumático en llamas. Cuando salió del hospital fue sentenciado a 1 año de prisión. La segunda cámara se la robaron a su compañera Afaf un día que iba de camino a casa tras grabar unos testimonios de víctimas heridas por la policía marroquí, que es otro de los contenidos estrella del colectivo. Al parecer, un policía reconoció a la activista por la calle y entre varios la tiraron al suelo, le rompieron un brazo y le robaron la cámara. Y la tercera cámara, a la que hace referencia al título del documental, se la robaron de nuevo al narrador en una manifestación que tuvo lugar en El Aaiún. Su idea era utilizar los vídeos de la manifestación para presionar a Naciones Unidas para que empezasen a monitorizar las violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. De nuevo, no bastó con el robo de la cámara, sino que antes le dieron una paliza. Es muy interesante escuchar a este narrador explicar algunas de las técnicas que él y sus compañeros del colectivo adoptan para grabar de la forma más segura posible. Por ejemplo, suelen grabar desde azoteas y tejados, porque son menos visibles. Y también cuenta, por ejemplo, que no pueden comprar cámaras en tiendas porque la mayoría son propiedad de marroquíes que cooperan con las autoridades proporcionándoles información. Así que las cámaras que utilizan estos activistas son normalmente de contrabando, bien del extranjero. Bueno, pido perdón por los spoilers, pero creo que lo importante de este cortometraje no es tanto la trama, sino las imágenes, ¿no? Unas imágenes que ni se viralizan en redes ni aparecen en los telediarios y que hay que ver. Si no me falla la memoria, Anitas, hace unos años, uno de los documentales que fue nominado a los Oscars era una historia muy parecida, pero que se producía en Palestina. ¿Tiene algo que ver ese documental palestino que fue nominado a los Oscars con Tres cámaras robadas? Sí. Este documental al que hace referencia Pablo, realizado por un granjero palestino, Emad Burnat, y dirigido por un cineasta israelí, Guy Davidi, se titula 5 cámaras rotas.
Sí, y fue lo que inspiró a Equipe Media a hacer este cortometraje. Aunque estos documentales retratan dos realidades geográficamente alejadas, guardan muchas similitudes, lo cual es lógico. Ambas películas documentan la represión que sufren dos pueblos ocupados que luchan por romper el silencio de la comunidad. Bueno, ahí está comentando cómo hay otro documental que es parecido a Palestina, que son Los dos grandes olvidados. Ahí sí que no tenemos imágenes en los medios ni nos cuentan y los bombardeos son totalmente continuos. Voy a poner simplemente un fragmentito del documental. Que habla de la primera cámara que le robaron. Estas son manifestaciones a favor del referéndum de Sahara, pero bueno, las Fuerzas Armadas son marroquíes. Y está totalmente prohibido, bueno, no solo manifestarse, sino que haya periodistas o que se grabe. Todo esto es clandestino. Ahí ya empieza las cargas. Cómo se llevan por delante, aunque sea pacífica, se llevan por delante a todo el mundo. En fin, como he pasado el enlace, son creo que 17 minutos. Bueno, yo creo que en este tiempo es un buen momento para verlo. Y el otro vídeo que quería ver con vosotros era este, que lo vi ayer, lo publiqué, bueno, lleva 1120 retweets, pero bueno, es una maravilla. Pedro Sánchez encarnado en Gollum. Creo que merece la pena verlo si no lo habéis visto. En fin, real como la vida misma. Pero hay que recordar precisamente que tiene en su programa electoral la propuesta de la postura de la ONU de llegar a, primero, la responsabilidad que tiene el gobierno de España para la descolonización y que ésta termine con un proceso acordado entre las partes, con un referéndum de autodeterminación, donde se le pregunten las diferentes opciones, como decía Taleb, en la cual también puede estar una autonomía. Por ahí estaba comentando alguien que dice que es marroquí, que su postura dice que le vendría muy bien porque así podían vivir tranquilos. Pero es que Marruecos nunca le ha pertenecido. Sería una invasión en toda regla, porque el tema de Ucrania y Rusia es incluso diferente en el sentido que Kiev incluso fue una capital importante en la Unión Soviética y bueno, es verdad que tiene una mitad de la población prorrusa, étnicamente rusa, otra no rusa, que habla el ucraniano, pero en el caso del Sahara concretamente es un espacio que nunca perteneció a Marruecos, que durante 200 años fue colonizada por España y que, de hecho, en el acuerdo internacional para descolonizar África, creo que el único país que queda y que no se ha hecho correctamente es el Sáhara y viene por unos acuerdos con Marruecos, y no hay que olvidar que el Sáhara es un país súper rico, es decir, tiene los bancos de pesca más ricos del mundo, tiene el 75% de los fosfatos del mundo, es muy rico. Y lo que decía, por ejemplo, Taleb en algún tuit, no puede ser que tengamos la mejor pesca del mundo y que tengamos que comer latas de sardina en campos de refugiados. Y esa es la vida que llevan durante 47 años, por lo tanto creo que no tiene ningún tipo de defensa. Hay un comentario muy importante de CGZ1177 que dice, perdonad que repita el mensaje, no sé si lo has comentado antes, pero ahora es cuando lo veo. Sé que es otro tema, pero quiero contaros por la importancia que creo que tiene que Orange ha metido en su paquete gratuito de televisión online el canal 1+1 Ucranio, tras la política informativa unificada bajo la ley marcial de Ucrania que impide y pena el libre discurso informativo. Totalmente, es decir, ayer lo hablamos.
es decir, la censura no solamente viene por parte de Rusia, que es total, redes sociales, medios y manifestaciones, sino que en Ucrania han prohibido la actividad de 11 partidos políticos y los medios de comunicación tienen que tener la programación que le dicte el gobierno bajo la ley marcial, que es información con un cierto sesgo, evidentemente, en época de guerra, que os podréis imaginar cómo será. A ver qué tenemos aquí, perdonar. Vale, darme un segundito que ya tenemos por aquí a Néstor. Hola Julián, ¿cómo estás? Dame un segundito que configure esto. Vale. Bueno, estabais viendo el cortazo que han hecho. Estamos viendo a Gollum, Pedro Sánchez. No, y estamos hablando, y mira, precisamente ha hecho un comentario que vamos a empezar. Bueno, primero darte la bienvenida a Néstor. Néstor Prieto es el coordinador de Descifrando la Guerra y precisamente es el perfil más especializado en el Sáhara, también en América Latina. De hecho, si nos da tiempo, antes de entrar en materia con América Latina, te quiero tratar dos temas, pero te voy a hacer esta pregunta porque es precisamente la que estaba leyendo y nos comenta alguien del chat, CGZ 1177, que Orange TV ha metido el canal en el pack gratuito de televisión 1+1 ucranio, que está dentro de las restricciones del gobierno ucraniano en la ley marcial digamos que le dictan cuál tiene que ser la programación, prácticamente informativa, pero según las directrices, digamos que la censura no solamente en Rusia, sino ya hemos visto también la prohibición de la actividad política en varios partidos, 11 partidos políticos concretamente, y que también están ejerciendo la censura en los medios de comunicación. No sé si conocías esta noticia, a mí me sorprende, creo que no es aceptable, pero no sé qué opinión te da al respecto, un poco también las últimas decisiones de Ucrania, tanto con los partidos políticos como con el tema de los medios. Mira, no conocía justo esta decisión, pero sí que habíamos seguido tanto la cuestión de los medios como de los partidos políticos, que lo que está viendo es una escalada espectacular. Hace 2 días se legalizaron 11 formaciones, entre ellos al principal partido de la oposición. Y hay una cuestión muy curiosa con los medios en Ucrania. La cobertura de la guerra está, por decisión del gobierno, con una emisión 24 horas que agrupa a las principales cadenas de televisión ucranianas. Han sido ya sacadas de antena desde hace tiempo los canales acusados de ser prorrusos, ¿no? Es verdad que hay algunos que eran rusoparlantes directamente. Hay que recordar que hay una parte importante de la población ucraniana que es rusoparlante. Pero luego, aparte, ha habido un grupo de televisiones, como digo, incluso con discrepancias, que lo que se ha hecho ha sido unificar la programación. Se turnan en turnos de 8 horas los distintos canales, los principales canales, para ofrecer información constante sobre la guerra. Y lo que ha habido en ese sentido ha sido una homogeneización total. Lo que ha dicho Zelensky es: aquí hay un único relato, que bueno, si te quieres poner en el prisma de la guerra, pues puedes entender que quieran decirlo, pero de fondo lo que supone es una total... o sea, lo que hay realmente es un relato único, porque como digo, están todas las señales centralizadas, emitiendo la misma señal, y además se obliga a las cadenas, como digo, que se turnen con 8 horas, pero con una misma base, y los medios de comunicación que se han salido de la línea han sido completamente vetados, ¿no? Ya no digo los canales por satélite rusos, que están bloqueados, sino los propios canales ucranianos que hablaban en ruso, que tenían una línea discordante. Nos dice CGZ 1177 que precisamente ese canal es el que financia el partido del gobierno de Zelensky. Bueno, igualmente en este caso da igual porque todos van a dar la misma información, pero bueno, si quieres, antes de empezar la última, si te parece bien, por hacer la última hora, creo que ha habido una información dentro de todo lo que he estado viendo en Descifrando la Guerra. Yo te voy a comentar una que a mí me ha llamado muchísimo la atención, que tiene que ver con la imposición dentro de las sanciones económicas que le han impuesto a Rusia. Putin también ha jugado su partido, y según comunicabais en Descifrando la Guerra, el presidente ruso Vladimir Putin anuncia que todos los países considerados hostiles deberán de pagar el gas en rublos. Esto incluye a todos los países de la Unión Europea. Y claro, esto lo hablamos muchas veces de lo que es hablar y lo que es hacer, y realmente la dependencia de Europa respecto al gas ruso a corto plazo es imposible por una cuestión de necesidad y de vida real a corto plazo. Entonces esto no sé qué supone, si yo creo que Estados Unidos o la Unión Europea ya ha dicho que no lo van a hacer, pero bueno, no sé si aparte de esta noticia, me gustaría que la comentara, si ha habido alguna última hora señalable en el conflicto Ucrania-Rusia. Bueno, la cuestión al final del rublo tiene que ver con que hay una necesidad por parte de Rusia de garantizar una cierta liquidez y solvencia económica.
como tienen una desconexión muy importante del sistema bancario internacional, el forzar los pagos en rublos lo que termina haciendo es que, intentar evitar que la moneda rusa no valga nada, porque está muy cerca de conseguirlo, y además sabe que luego tiene dificultades muy grandes para convertir, para mover los dólares y los euros, y por tanto lo que dice es, bueno, para que no pierda valor mi moneda, lo vamos a hacer. Hay que ver qué hace en la Unión Europea. Yo terminaría diciendo, como hemos hablado alguna vez, que no pueden prescindir a corto plazo de manera inmediata del gas. Entonces es previsible que sí que siga habiendo una manera para que se pague, ¿no? Bueno, es una medida inteligente por parte de Rusia que tiene claro, y desde hace tiempo, desde antes de la guerra, desde las sanciones del 2014 por la cuestión de Crimea, ya llevaba preparando una economía que parcialmente buscaba mitigar los efectos, ¿no? de las sanciones, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo es cómo está intentando totalmente, ¿no? Es decir, reducir la dependencia del dólar, que su economía esté lo menos expuesta posible al dólar, y eso pasa por que las reservas y los pagos ya no los reciba en dólares, para que sea menos susceptible de las sanciones. Y, por supuesto, pues ya estamos viéndolo, ¿no? Que aparte también devuelve las sanciones. Ha prohibido la importación de ciertos bienes y servicios. No es comparable, porque Rusia está sufriendo mucho más económicamente que Occidente, pero, pues es una respuesta. Y la última hora quizá más interesante es la situación en Mariupol, que hace 2 días acabó el ultimátum que había dado Rusia, y hay reportes de avances muy importantes. No están todos confirmados porque está siendo una guerra barrio a barrio, ahora ya sí. Y bueno, se han abierto corredores humanitarios, que es la buena noticia, pero parece que Mariupol, yo no voy a decir, porque luego es muy arriesgado y me pueden sacar la hemeroteca, Julián, pero yo diría que puede que en una semana caiga la ciudad. A corto plazo, no sé si en una semana, si en 2, quizá en 3 días, quizá antes del fin de semana. Es decir, los reportes que hay son de que incluso lo que quedan son barrios ya aislados bajo el control del gobierno ucraniano. Sí, bueno, y hablando un poco, hablamos que también Mariupol era un poco como el espacio o por lo menos yo siempre lo entendía así, del batallón Azov, ¿no? Como de resistencia. De hecho, creo que tenía alguna de sus sedes más importantes ahí. No es el único sitio que están presentes, más ahora, aparte son parte de las Fuerzas Armadas. Pero relacionado con esto, es decir, me ha venido a recordar simplemente, y con esto cerramos, las terribles imágenes que estamos viendo. Sé que es muy difícil, yo lo he dicho, es decir, es verdad que hay imágenes actuales, evidentemente. Incluso salen fuerzas, lo reportabais también, salen fuerzas ucranianas, es decir, con el traje oficial, atando a esta gente. Pero hay gente por ahí que dice que es algo tradicional, que tal y cual, pero claro, lo que estamos viendo, creo que no hay manera de defenderlo. Es decir, no solamente que estén atando, sino que normalmente vienen acompañados con desnudos, ¿no? Le bajan los pantalones, incluso he visto también que a veces le meten banderas rusas por el ano. Me imagino que eso lo harán con la gente prorrusa, pero estamos viendo también agresiones por raza. Vimos un grupo de etnia gitana de 3-4 mujeres que decían que les robaba, pero todo tipo de agresión. Es decir, cosas bestiales, y más allá de que no podemos certificar que todo sea actual y sea por el batallón Azov o por fuerzas ucranianas. Evidentemente esto está pasando, y principalmente son grupos neonazis. No sé, yo echo de menos el periodismo, es decir, que no seamos desde espacios que no tenemos los recursos, y que yo personalmente no lo publico porque me da miedo no decir esto ha pasado aquí. Evidentemente está pasando en Ucrania, en Kiev, no sé si en este momento y no sé por parte de quién, pero no sé cuál es tu valoración. Si tienes más información de que esto está pasando ahora, si es de manera masiva. Hemos visto cientos de vídeos con estas características. ¿Qué opinión tienes del hecho en sí? Y no sé si tienes más información de que son hechos habituales que se están dando en la situación actual. Sí, es muy delicado. En todo caso, lo que sí que parece evidente, y yo creo que podríamos decir que es un hecho, es que está ocurriendo. O sea, no sabemos Claro, en no qué medida, todos, pero evidentemente está ocurriendo en este momento. Sí. O sea, por desgracia es una técnica, o es algo que suele ser relativamente habitual en las guerras, ¿no? Que haya acciones contra la población civil, pero en el caso de Ucrania es verdad que no todos los casos están documentados, pero hoy, por ejemplo, hablaba un periodista español que decía que él directamente no lo había visto, pero que ya le confirmaban otros periodistas ucranianos, otros colegas que están allí sobre el terreno, que sí que ocurría. Y claro, al final es la excusa de los quintacolumnistas, de que son saboteadores, es la excusa que ponen. También, como dices tú, hay personas gitanas, y al final lo que termina de ser es que, lo que hay es una ley marcial en Ucrania, hay una gran impunidad y parece que, hay documentados abusos de todo tipo, ¿no? Estos casos concretos, hay varios que están documentados y que no hay ninguna duda, porque lo que vemos son imágenes de militares con el uniforme ucraniano, ¿no?
que podría ser un vídeo montado, pero no lo parece, No. porque además es el mismo patrón constantemente. Entonces es una auténtica aberración y sí que parece que ocurre, ¿no? Y Muchas de además estas que imágenes son en ocurre... Kiev. Yo he tratado de hacer, porque decían, no, estos son imágenes del ruso en Rusia. Y sí que haciendo geolocalización de mapas, incluso salía la columna del Maidán, de la plaza Claro. de Maidán. Entonces, colega, esto es en Kiev. Es decir, no sé No. cuándo, pero son en Kiev, militares ucranianos, evidentemente. No sé si actual, pero evidentemente parece que es de ahora y que son de las Fuerzas Armadas ucranianas y Sin de duda grupos alguna neonazis. está pasando, Sí. ¿eh? O sea, está pasando, eso no hay ninguna duda. La duda es cuánto, en qué medida, y es verdad que Claro. se puede jugar con la fecha. No, pero parece está como si pasando. hubiera desaparecido la policía y la justicia en este momento. No sé si la ley marcial hace, pero me parece que... No, que totalmente, es totalmente. tremendo, Lo que es De hecho, también ha habido otros reportes, ¿no? De cómo ha habido hombres en edad militar que han intentado abandonar el país y que han tenido algunos problemas, ¿no? Bueno, pues eso, la legislación ucraniana lo justifica. Probablemente no hasta el extremo, ¿no?, de la vejación que están haciendo, pero realmente lo que hay ahora mismo es una gran impunidad y se ha unificado el criterio en torno a la cuestión de la guerra y, por tanto, la disidencia o la potencial disidencia, porque lo que hay es mucha arbitrariedad, ¿no? Y esto, como digo, desgraciadamente ocurren muchos conflictos armados, pero en el caso de Ucrania, aunque podemos dudar del grado, lo que es evidente es que está pasando. Eso no hay ninguna duda. Bueno, pues si te parece, empezamos con Sahara, que tampoco es cosa menor. Yo, bueno, ahora le ponía... Hemos tenido, bueno, creo que lo conoces a Taleb. Él no está sindicado en ningún sitio, pero es verdad que ha salido en varios medios y, bueno, es espectacular porque él lo ha vivido familiarmente todo el drama. Él es estudiante aquí en España, con ciudadanía española y todo, y claro, él suma su conocimiento histórico a cómo él lo ha vivido y, claro, es una historia no contada. ¿No? El tema es que a mí, sobre todo, me indigna más allá de las posturas. Yo, evidentemente, creo que hay un blanco y negro en toda guerra, pero sobre todo cuando comparamos, por ejemplo, cómo se está haciendo la cobertura de Ucrania y cómo hay un silencio total con las burradas que están pasando en el Sáhara, en el Tinduf. A mí me entristece muchísimo. Creo que no somos conscientes, sobre todo con la responsabilidad que tenemos como españoles, o por lo menos como España, que tenemos el mandato de las instituciones internacionales y no estamos haciendo bien nuestro papel. Si quieres, para entrar, voy a compartir lo último que habéis puesto en Descifrando la guerra, que es precisamente como Brahim Gali, el presidente de la RAI y líder del Frente Polisario, daba, bueno, una lectura, creo que muy acertada, de este cambio del Partido Socialista, que parece que como lo quiere ocultar y tal, pero evidentemente sí que ha habido estas posturas y estas negociaciones con... dice, no voy a poner porque creo que, al no hablar en castellano, creo que con estos 3 titulares valdría: Pedro Sánchez quiere dar lo que no le corresponde a quien no lo merece. No le corresponde ni a España ni a Marruecos, ¿no? Que eso es un elemento que creo que lo estamos hablando con Taleb. Nunca históricamente, digamos, el Sáhara le ha pertenecido a Marruecos. Luego, supone una violación del derecho internacional. Tan legalistas, tan demócratas que estamos. Yo creo que la legislación internacional es clara, nítida. Esto no entraría de ninguna de las maneras como se está planteando la postura de Marruecos, que parece que le quiere comprar el gobierno de España, y el Estado español repite la traición que cometió en el 75. Si quiere, más allá de valorar esta postura del Frente Polisario y del cambio actual, bueno, primero vamos con esto y luego, si quieres, vamos un poco a cómo empezó todo, que fue en el 75, pero si quieres empezamos por esto, por la propia la respuesta del Frente Polisario y de la postura del Partido Socialista, porque es verdad que se dice el gobierno, pero es verdad que al socio de gobierno ni se le ha informado y, por supuesto, no está de acuerdo con esta postura. Claro, a ver, aquí hay una cuestión fundamental. El problema de la posición, porque hay mucho debate también, es de forma, porque ha sido unilateral, evidentemente, pero sobre todo es de fondo. Es decir, que tampoco los árboles nos eviten ver el bosque, ¿no? Quiero decir, lo que tenemos hoy es un cambio de una postura. Y yo, Julián, lo que más me sorprende, porque yo que he seguido el conflicto y que lo llevo analizando años, parece que es buena la postura que tenía España antes, ¿no? Porque la han hecho buena. Lo que ha hecho España es tomar parte directamente por Marruecos, diciendo que el plan de autonomía, que es una propuesta que hacen ellos en 2007, fíjate, no está el foco puesto allí, pero si pusiésemos el foco podríamos ir artículo por artículo del plan de autonomía y lo podríamos desmontar, porque veríamos como no tiene garantías, como realmente Marruecos no tiene capacidad de garantizar un sistema democrático, pero bueno, ni siquiera está puesto ahí. Entonces, lo que ha hecho España es tomar partido por una de las partes, porque, ojo, el Frente Polisario siempre ha dicho, bueno, la autonomía
es una de las dos opciones dentro de la autodeterminación, que es lo que tienen reconocido. Es decir, votamos y tenemos por una opción la independencia y por otra la autonomía. Pero es que incluso, perdona que te haga un paréntesis, porque precisamente en las declaraciones de la portavoz del PSOE decía que es que esta postura es la que le interesa a gran parte del pueblo saharaui. Y es como, vale, nos interesa, pongámoslas en el... No decimos que no, de principio, pónganla ahí y el pueblo saharaui que decida, ¿no? Claro, yo es la conclusión con la que cierro las charlas o las estas que estoy dando. O sea, Naciones Unidas y España, se supone que España también, lo decía hoy Álvarez en el Congreso, lo que buscan es una solución mutua, duradera, aceptable en el tiempo. La única solución que puede ser aceptable en el tiempo es la que decía el pueblo saharaui, porque lo que no podemos entonces es venir con arrogancia al gobierno de España y decir, no, el plan de autonomía. Bueno, el plan de autonomía es una de las opciones encima de la mesa, que ya digo que es hasta discutible, ni siquiera nos hemos metido en ese campo, ¿no? Pero la única manera de que sea aceptable es porque la decían los saharauis. Entonces, lo que es esto es, en primer lugar, condenar al pueblo saharaui al ostracismo y al exilio por más años, y en segundo lugar lo que es efectivamente un cambio de posición que es, mira, incluso yo digo, la cuestión del pueblo saharaui es que es tan clara en el derecho internacional que ni siquiera para defenderla necesitas sacar la bandera de la RAS. O sea, no necesitas sacar la bandera del Polisario. Es tan fácil como decir, a España le interesa como país un Sáhara independiente, o a España le interesa como objetivo geopolítico tener un conflicto que todavía tenga posibilidades de resolución, porque Marruecos es un país que nos ejerce chantaje. Es decir, ni siquiera necesitas decir, es que esta gente la hemos traicionado, que la hemos traicionado, es que tú simplemente cogiendo el derecho internacional lo puedes defender de cualquier manera, que es lo más gordo y lo más importante. De hecho, te voy a poner una... Es decir, la explicación, no sé si es la oficial, que es esta, un artículo de Público, un titular. Parece que la justificación de... Es decir, bueno, este es el titular, ¿eh? Sánchez justifica su giro con el Sáhara porque el acuerdo con Marruecos garantiza la integridad de Ceuta y Melilla. Pero es que está en duda la integridad. Me refiero, ¿qué Claro. no hemos perdido aquí si esto no está perdido? Es decir, ¿es que esto está en juego acaso? Entonces, no sé si esta es la escapatoria de Sánchez, yo la veo súper pobre. Es que además es gravísimo, porque quiero decir, si tú tienes que pactar con un aliado tu integridad territorial, menudos aliados. O sea, quiero decir, esto es como el dicho, ¿no? De con esos amigos no necesitas enemigos. Y por supuesto, o sea, quiero decir, es falso. O sea, es falso porque, mira, Marruecos se sostiene como nación, como Estado. Marruecos tiene una idea, el Estado marroquí contemporáneo le pasa a todos, ¿eh? Yo por lo menos soy de la visión de la teoría de la ciencia política y demás, de que los estados tienen elementos constitutivos que le dan el sentido, ¿no? El imperio, Gran Bretaña es, por ejemplo, la noción de imperio, Estados Unidos la de gran potencia, en España hay muchos mitos que son elementos constituyentes que le dan sentido y que toman forma. En el Sáhara, en Marruecos, el Sáhara es como una cuestión que la monarquía le ha hecho de Estado. Hay tres elementos fundamentales, que son la monarquía, la religión y la integridad territorial. La integridad territorial pasa por el Sáhara y lo han hecho parte de un ideario que le da sentido completamente al Estado, ¿no? Que para ellos es lo que constituye la base política del Estado marroquí, del Magsen, ¿no? Del núcleo duro que rodea al monarca. Y dentro de esa idea hay una visión completamente pervertida, que es la que le ha permeado a la población marroquí, que efectivamente pues, ha llegado a terminar comprando en gran medida ese discurso porque están expuestos constantemente a ese punto de vista. Pero fíjate que es que Marruecos tiene incluso un problema con el Sáhara Occidental porque no son capaces ni han sido capaces en 50 años de silenciar el conflicto. Y lo que han hecho es una política de colonización para llevar población marroquí al territorio, pero ni siquiera con eso se ha conseguido acallar ni la resistencia dentro del territorio, ni la resistencia que se está dando en el exterior. Entonces, como digo, lo que pasa, la gran desgracia que tienen los saharauis es que son demasiado pocos para que sean tomados en cuenta y no tienen la suficiente fuerza como ejército como para romper la baraja. Porque realmente lo que hemos visto es que este conflicto no se va a solucionar con un cambio de posición de España, porque España no tiene capacidad de imponerle al Polisario. Lo que sí que tiene capacidad de España de hacer es de garantizar el derecho a la autodeterminación, que es lo que le pide la ONU y es lo que le otorga el estatus internacional y la justicia española y demás. Entonces España puede forzar esa situación. Lo que no puede es forzar que se acepte una de las cuestiones. Sí que puede decir, no, yo como potencia me voy a sentar y voy a forzar a Marruecos y al Frente Polisario a que lleguen a un acuerdo mediante un referéndum. Entonces lo que estás haciendo es condenar a una población que ya hemos visto que durante 50 años no ha bajado la cabeza. Sí, sí. Es que es lo peor, o sea, es que es un cinismo brutal. O sea, ya digo, ni siquiera tienes que ser pro-saharaui, o sea, es que basta con tener sentido común. No, es que la condena, ahí nos está contando precisamente, nos está contando Taleb,
cómo sus abuelos, su familia, no sé si su madre o sus abuelos, pensaban que, bueno, esa tradición que hizo Franco, ¿no? El tema de la Marcha Verde y todo esto, que, bueno, tuvieron que huir porque incluso Marruecos entró, bombardearon, bueno, fue un desastre. La mayoría de la población infantil, mujeres, etcétera, fueron a Argelia, posteriormente en los campos de en los campos de Tinduf, y que pensaba que iba a ser corto plazo porque cuando llegara la democracia, bueno, pues digamos que todo se iba a solucionar. Y evidentemente, no solamente eso, sino que después de la resistencia, porque hubo una guerra bastante fuerte de armada, que pensaban que iban a barrer totalmente, pero se hicieron fuertes, reducieron su territorio, y cuando veían que no había manera de ganarle y de barrerlos por la vía armada, buscaron la vía diplomática prometiéndoles que, digamos, que dejaran las armas a cambio de la promesa de un acuerdo, digamos, para que se hiciera un referéndum de autodeterminación, y los estamos engañando durante décadas. Es que es totalmente lamentable cuando hay un mandato claro. Y sobre todo, una cosa que nos decía, que lo vi, de hecho yo hice un vídeo en una ocasión, me acuerdo que Risto Mejide criticaba unas declaraciones de Pablo Iglesias de hace años diciendo que estaba amenazando la posición de España con Marruecos porque defendía lo que decía la ONU de buscar el referéndum de autodeterminación. Y precisamente yo hice un montaje con todo el espectro político, empezando por el rey Juan Carlos, siguiendo por Vox, Ciudadanos, PP, PSOE, UPyD, Unidas Podemos, Izquierda Unida, es decir, todo el espectro político mantiene la misma postura. La población, los votantes, que es lo que me decía Taleb, el 90% de casi todos los partidos políticos está a favor de un referéndum. Entonces, ¿qué nos estamos perdiendo aquí? Si hay un mandato, si el pueblo está con esta postura, si el PSOE lo tiene en su programa electoral, ¿qué nos estamos perdiendo aquí de este cambio que tiene Marruecos para que el PSOE le compre la postura? Mira, todo lo que has dicho es completamente cierto y es muy necesario recalcarlo, porque hay un consenso en el espectro político que es verdad que se está consiguiendo erosionar, y el gran problema de esta decisión es que sienta un precedente, y esto es muy difícil revertirlo, ¿no? Porque una vez que tomas esta posición, ya Marruecos te compra ello y dar marcha atrás va a ser difícil para cualquier gobierno, ¿no? Pero aquí lo que hay es una cuestión... yo no sé mucho de tecnicismos, porque además yo creo que la virtud que tiene que tener la política internacional y la geopolítica y en general la divulgación, ¿no?, que hacemos, que tiene que ser accesible, ¿no? Pero hay un concepto que sí que quiero introducir, que por suerte o por desgracia no lo estaba escribiendo tampoco mucha gente respecto al Sáhara, y yo sí que tengo un par de artículos, que es el de zona gris. Y es la estrategia que está aplicando Marruecos. La zona gris es la que está entre la cooperación pacífica entre estados, que sería el blanco, ¿no?, es decir, la negociación, el acuerdo económico, la presión diplomática, es decir, negociación pacífica, y el negro, que es la guerra. Esta estrategia en zona gris lo que hace es buscar por medios que no llegan a ser armados la consecución de los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de Marruecos? Y ojo, esto es importante. El objetivo de Marruecos es el Sáhara Occidental ahora mismo y quiere forzar un cambio de posición española, pero después va a Ceuta y Melilla. Eso que no quepa ninguna duda, porque está, como digo, en el ADN como Marruecos de nación, lo han dicho los políticos y demás. Entonces, Marruecos lo que ha hecho es ejercer una política de presión en distintos campos que con mucha inteligencia, y eso hay que reconocerse, la diplomacia marroquí sabe activar y desactivar según el contexto político. Y según el contexto político, lo que hemos visto en el último año ha sido un chantaje a gran escala. Aparte, lo hemos podido ver todo, es decir, no es algo que se haya hecho en despacho, no, lo hemos visto todo. Hay parte que es en despacho soterrado, pero lo que hemos visto, o sea, ha sido espectacular, ha sido... Bueno, vamos a ir por partes. En Canarias... O sea, Marruecos tiene 3 elementos fundamentales a los que yo siempre les añado un par más. Tengo que escribir sobre esto porque me van a quitar la patente. Pero bueno, tiene en primer lugar la migración, ¿no? Y es que controla el paso al estrecho, a Ceuta y Melilla, que es la frontera sur de España, pero también controla el paso a Canarias, ¿no? Y hemos tenido, ojo, es que es súper grave, hemos tenido el mayor flujo migratorio en el último año, en el 2021, de la ruta canaria, que se ha convertido en la más mortífera de Europa, desde la crisis de los cayucos, es decir, desde el 2000, que mucha gente no se acordará y demás, pero bueno, el mayor flujo de migrantes y la ruta más mortífera de Europa estaba en Canarias. Salían de la costa del Sáhara Occidental ocupado y del sur de Marruecos. El Sáhara Occidental ocupado es una plaza ultramilitarizada. No sale un cayuco sin que lo sepa la Guardia Fronteriza y la Gendarmería. No sale. Es el primero, la migración. Y luego, pero antes de que vayas a otros temas, digo por repuntar, porque esto lo vimos todo. A mí lo que más me llamó la atención es que familiares, padres, estaban reclamando a los niños, y parece que en la frontera le llegaron a decir a los niños, yo no sé si esto es verdad o mentira, pero se dijo bastante, que en la frontera le decían que al otro lado de la frontera le estaba esperando Cristiano Ronaldo y Messi. A niños, a menores de edad.
este tipo es decir, no sé hasta qué punto fue verdad, pero es verdad que muchos padres no sabían ni dónde estaban los niños y evidentemente ahí hay una acción precisamente de pressing, que yo no sé si la mejor manera es tragar cuando te hacen este tipo de chantaje, como seguirle el juego, porque bueno, No. esta es una, pero y no es la única. Quizás las otras tienen la misma, casi la misma o más gravedad en algunos de los casos, ¿no? Claro, en lo que has dicho tú hay dos vertientes. La primera, hay un papel de los medios de comunicación marroquíes fundamental, que es la de legitimar y la de normalizar ese mensaje. Y el día que pasó todo, yo me acuerdo de estar siguiendo por redes sociales, porque además era muy fácil, de ver a los medios marroquíes diciendo la frontera española no está vigilada, dejación de funciones, están dejando entrar migrantes. Era un escándalo. Además, Herpes, bueno, no, MAP no, porque es la agencia oficial, pero un montón de grandes medios de comunicación marroquíes lo estaban haciendo. Entonces, hay la comunicación juega un papel clave. Y el segundo, lo que has dicho tú, una vez accedes al chantaje, que como digo, es migratorio, ojalá fuese solo migratorio, pero lo hace con más cosas, ya sientas un precedente. El gran problema es que el acuerdo al que ha llegado Pedro Sánchez no garantiza realmente ni la integridad territorial de España, porque solo hay una persona en Marruecos con capacidad de decir eso, que es el rey. Y el rey no ha firmado nada, no ha llegado a ningún acuerdo y demás. Entonces, eso, cuando tú no tienes una garantía, lo que vas a tener, efectivamente, vamos a asistir en los próximos años o meses, depende de cuándo dure esto, un control migratorio envidiable, ojalá sea así, por lo menos. Vamos a tener una reducción del narcotráfico, cooperación antiterrorista, mucho comercio, se va a normalizar la situación de Ceuta y de Melilla, que estaba cercada económicamente por Marruecos, que tenía bloqueados todo el paso de mercancías y de personas, pero no hay nada que impida, o sea, con lo que se ha tomado ahora, lo único que se garantiza es que España cambie de posición. No hay nada que a mí me diga que de aquí a 10 años Marruecos pueda volver a ejercer un chantaje, o de a 5, cuando tenga el expediente del Sahara solucionado, ¿sabes? De todas maneras, Cuando lo tenga, no hay nada que se lo por recalcar, porque hay tres que conoce todo el mundo, digo, una es la frontera, la migración, como hacerse el longui, incluso fomentar de que se cuelen. La segunda es la lucha contra el terrorismo, que es muy importante. Bueno, de hecho, los atentados del 11M eran marroquíes que tenían conexión con Al-Qaeda y evidentemente es importante. No sé qué tipo de chantaje, bueno, pues ya nos pasamos información o algo así. Y la tercera tiene que ver... con el narcotráfico. El tema de las drogas, ¿no? Que evidentemente, no sé si me imagino que Marruecos es el principal productor del mundo de hachís. Del mundo, o sea, sí, bueno, sí. pero vamos, es como lo de los fosfatos del Sáhara, pues lo mismo con el hachís y evidentemente la puerta de entrada, bueno, creo que de esto, sobre todo en el sur, se sabe, ¿no? Es decir, cómo entran y cómo hay un mercado tremendo y también lo mismo, hacemos la vista gorda y ahí que os llegue lo que sea, ¿no? Pero luego has dicho que tenía como otros dos que no eran tan comentados. Para mí, o sea, esos son los tres clásicos que más o menos están normalizados. Y eso lo combina con dos elementos, que es fundamentalmente la guerra comunicativa, es decir, en Marruecos está con un nacionalismo ultra inflamado. O sea, quiero decir, el gran problema que tienen con el Sáhara es que, te lo digo de verdad, yo creo que si se pierde el Sáhara, Marruecos, la monarquía, pierde su razón de ser, porque es la noción que ha inflado, o sea, solo hay que leer la prensa marroquí, los artículos, los discursos de los diputados, o sea, es un ejercicio extenuante, porque yo lo hago, pero te quería preguntar si en esta complicado. propaganda se dice que es por una acción expansionista o es una cuestión de recuperar, porque creo que también se está metiendo el elemento que, bueno, el revisionismo histórico de que es un territorio recuperado, pero yo yo no soy súper especialista, pero yo mayoritariamente los que más saben, una de las cosas que se repite es que Marruecos nunca ha pertenecido, ni siquiera los grupos tribales, nos decía Tabel, han tenido vínculos con los grupos tribales, digo, ancestrales de Marruecos. Entonces, no es como el caso incluso que se pueden hacer muchas comparaciones con el conflicto ucraniano, ¿no? de invasión Rusia, pero es que incluso sí que ha habido un momento histórico con la Unión Soviética donde Kiev era una capital importante y todo esto. Entonces, digo para que me confirmes o si hay algún detalle que se nos pueda escapar, incluso cuál es el relato del gobierno de Marruecos, que van a expansionar si es expansionista o es recuperar lo que tuvieron en un tiempo pasado. A ver, es un relato que, como casi todo, se construye con medias verdades, es decir, no es una parte 100% improvisada. El argumento que da Marruecos para reclamar el Sáhara Occidental es que históricamente, a lo largo de los milenios prácticamente, bueno, de los siglos, ha habido reclamaciones
reclamaciones. Había distintas tribus nómadas que poblaban la zona del Sáhara Occidental. Para empezar, las fronteras del Sáhara Occidental son artificiales, en eso tiene razón Marruecos y tiene razón el Frente Polisario. Lo que son tribus nómadas que nomadeaban por Mauritania, por toda la frontera del Sahel, y dice Marruecos que había algunas de esas tribus que poblaban el Sáhara ya español, que habían rendido vasallaje o relaciones económicas con Marruecos, con los distintos sultanatos. Lo cual tenemos como elemento, el documento que yo creo que hay que coger de referencia es el dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia, que en 1975, cuando España está a punto de irse antes de la Marcha Verde, Marruecos dice, no, es que yo tengo aspiraciones sobre el territorio y lo voy a plantear. Y saca un dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia en el que dice que no hay vínculos de soberanía claros entre el Estado marroquí y las tribus saharauis. Sí que es cierto que ha habido relaciones y que incluso podían ser de vasallaje, pero en ningún caso las relaciones puntuales en momentos históricos que hubiese con algunas tribus no vinculan, en primer lugar, al conjunto de la población saharaui, que eran distintas tribus, ni a la totalidad del territorio. Entonces, lo que incluso dice la Corte Internacional de Justicia, eso lo podéis ver, creo que lo cito de hecho en el último artículo que sacamos en Descifrando la Guerra sobre el cambio de postura, es que dice, en ningún momento hay vínculos de soberanía preexistentes entre las tribus nativas del Sáhara Occidental y Marruecos, porque además que tú tengas una relación económica no te justifica para que tú tengas una pretensión territorial. Y Marruecos lo aplicó con el Sáhara porque era el eslabón más débil de la cadena, pero Marruecos tiene como noción del nacionalismo más amplio el concepto de Gran Marruecos, ¿no? Que es una noción nacionalista que se empieza a desarrollar a partir de finales de los 50, cuando obtiene su independencia, que reclama, ojo, todo el Sáhara Occidental, todo Mauritania, parte de Mali y parte de Argelia. Tú pones Gran Marruecos mapa en Google, lo pueden hacer ahora mismo la gente que nos esté viendo, y va a verlo. Mauritania se constituye como un Estado independiente y se constituye como un Estado independiente a instancias de Francia. Es decir, Francia, cuando hace la independencia, le da la independencia a Mauritania. Durante muchos años Marruecos lo reclamaba a Mauritania como propio, pero bueno, al final, los hechos consumados impedían que tú conquistas. Digamos que Francia hizo el papel que no ha hecho España con el Sáhara Occidental. Claro, al final Francia le da la independencia a Mauritania, también porque entre medias es verdad que estaba el Sáhara Occidental, no era tan fácil comunicarlo. En Argelia pasa lo mismo, en Argelia se obtiene la independencia, no reclamaban toda Argelia, pero reclamaban una parte de manera sangrienta, con una guerra brutal. De hecho, aprovecharon precisamente estos primeros años de la colonización, donde incluso hubo guerra. Es decir, que venían ya golpeados y aprovecharon ese momento de debilidad de Marruecos, de esta es la mía, y se metió en Argelia, y luego hubo una resistencia también que volvió a Marruecos, pero durante muchos años tuvo un terreno de Argelia importante, expansionado por conflicto bélico, ¿no? Claro, y con esa idea justificativa, ¿no? La Guerra de las Arenas, que es la que tiene lugar justo cuando Argelia se independiza, pues ocurre, ¿no? Y la parte de Mali no la tienen accesible y no ha llegado a ver, pero también la reclamaban con propia. Entonces, Sáhara Occidental, con una dictadura convaleciente, con un régimen que estaba dando señales de debilidad o que tenían opciones de extorsionar, porque el uso de estos elementos no es nuevo, pues ahí tenían la posibilidad de atacar. Y atacaron, y España cedió. Y no hay otro elemento. Es verdad que el Sáhara Occidental es verdad que no tenía una identidad nacional. Es decir, eso no era un Estado a la europea que tú puedes a lo mejor decir, no, que incluso nos podríamos poner a dudar, ¿no? Porque Alemania o Italia tienen un siglo y medio de... Escucha, Néstor, pero tú dices que cedió... ¿no sería más correcto decir que pactó? Es decir, que es muy conocida la visita de Kissinger en los últimos años de Franco, más o menos, presentándole quién iba a llevar el Estado de España, quién iba a ser su sucesor, que era el rey Juan Carlos I, y entre los acuerdos quizá todo parece indicar que estaba el tema de la Marcha Verde y intentar a Marruecos, que es un socio prioritario, igual que Arabia Saudí, de Estados Unidos, y también de Francia, pero de Estados Unidos, digamos que este fue uno de los acuerdos. Yo digo que otro de los acuerdos fue que el petróleo, ahora que está tan de moda hablar de los hidrocarburos, se los comprara Arabia Saudí, que era el otro socio, ¿no? Era como sus dos socios más cercanos, o de los principales, ¿no? En este caso, fuera de Europa, eran Marruecos y Arabia Saudí, y a cambio era como un proteccionado, ¿no? De que vamos a apoyar, no sé si incluso, con acuerdo comercial y todo eso. ¿Qué hay de real de todo esto o cómo de importante tiene que ver en la cesión? Inexplicable, porque hay que recordar que, nos lo decía también Taleb, el Sáhara Occidental tiene una riqueza brutal, no solamente en fosfato y en otros minerales, son sobre todo, y es lo que más se conoce, los bancos de pesca más importantes del mundo, y digamos de los cuales España se podía
beneficiar. Es decir, que es inexplicable que se ceda esa plaza o por lo menos de una gestión compartida para que el Sáhara tuviera independencia, pero que hubiera acuerdos comerciales, ¿no? Entonces es algo inexplicable que solamente ese tipo de pactos, no sé lo que le prometió Estados Unidos. ¿Cuál es tu análisis de ese momento histórico y cómo ha derivado en la Marcha Verde y la cesión de España del territorio? Claro, ahí hay una clave, hay una mala colonización porque España está cerca de un siglo en el territorio y apenas lo desarrolla, apenas tiene presencia, es una presencia eminentemente militar. Al principio, cuando no había recursos naturales muy conocidos, no se explotó mucho, básicamente la pesca, luego ya se descubren los fosfatos a partir de los 50 y se empiezan a explotar. Hay una mala colonización y hay una peor descolonización. España alarga todo lo que puede, también por esa lógica imperial que tenía en la dictadura, ¿no? Y alarga todo lo que puede. Entonces ya era insostenible. El problema es que España, cuando se va, ni siquiera tiene fácil irse bien. O sea, ni siquiera la dictadura se puede ir bien porque ya era tarde. O sea, llevaban 12 años Naciones Unidas diciéndole, oye, te tienes que ir porque esto es un territorio pendiente de descolonización. Y España lo que hace es, vale, pues le voy a dar el estatus de provincia. En vez de colonia la voy a convertir en una provincia para poder dilatarlo, ¿no? Entonces, claro, llega el 75 después de años, o sea, el contexto era el peor para España y no lo supo leer bien, porque en primer lugar estaba en pleno proceso descolonizador y era además ya una descolonización, la de los 60 y la de los 70, revolucionaria, ¿no? Y el Frente Polisario nace, pues en primer lugar, porque no se independiza el territorio, pero nace con el ejemplo de Argelia al lado, con la resistencia palestina, con Libia, con el Egipto de Nasser. Entonces, quiero decir, son todo ejemplos de movimientos panárabes, revolucionarios y demás, ¿no? Y en segundo lugar, España lo hace con una debilidad interna, es decir, tiene a toda la comunidad internacional diciéndole, vete de este territorio, que es la última colonia de África, y con mucha debilidad. Entonces, al final es verdad que negocia con Estados Unidos y negocia con Marruecos, y las prebendas que obtiene son muy pobres, porque ni siquiera hay tampoco un acuerdo escrito. La verdad que la diplomacia española es bastante mala históricamente. Para mí, la clave es que le daban $1 por cada barril que traían de Arabia Saudí. Porque si no... Ojalá, bueno, y esa es otra cosa para los investigadores. O sea, hay una ley de secretos oficiales que es impresionante, no podemos acceder. No se porque, puede. por ejemplo, hay un periodista con el que yo he trabajado alguna vez, que es Tomás Bárbulo, que tiene un libro muy bueno, que él accedió a archivos clasificados por error, porque el archivista que estaba allí no se ha dado cuenta de que le estaba dando los baúles de archivos clasificados y tiene publicada alguna información que es como muy lamentable, ¿no? Pero realmente ni siquiera lo sabemos. Se supone que se le garantizó la estabilidad económica a España y que va a poder seguir teniendo presencia económica en el territorio, lo cual no se ha cumplido. Pero vamos, que es que no tiene justificación, ni siquiera en ese escenario tenía justificación, porque siempre, y esto es muy importante, o sea, España geopolíticamente, es que es lo que digo, ni siquiera tienes que ser un amigo del pueblo saharaui. Desde un punto de vista de geopolítica, te interesa más que el Sáhara sea un estado independiente y tengas un estado amigo que habla castellano, que va a ser tu aliado potencial, y ese es el discurso del Frente Polisario. Nosotros vamos a ser amigos de España, si es que te interesa más. Total. Pero claro, cuanto más has alargado el chicle, más difícil es llegar a ese punto. Y a esto le suma el momento actual de Ucrania y de la necesidad del gas de Argelia, que incluso no para España, sino para el resto de Europa. Entonces, Claro. hay algo que nos estamos perdiendo, pero desde luego creo que se le trata de amigo al que te está extorsionando de mala manera cuando tienes a un pueblo amigo, claramente, que puede ser una oportunidad en todos los sentidos. Pero bueno, de todas maneras, te voy a hacer dos preguntas porque ya nos quedan muy poco, instantes, pero hay una pregunta muy interesante. Dice... Lea Barso si es cierto que Marruecos difunde el Islam sufí que se contrapone al de los hermanos musulmanes. Yo había escuchado también que se está empezando a hacer una corriente bastante la más radical dentro del Islam y que incluso están intentando entrar en el Sáhara. No sé a quién se lo escuché, pero lo escuché hace poco. Mira, lo que es interesante es fundamentalmente que Marruecos lo que sí que utiliza, bueno, de primeras, los dos pueblos, tanto saharaui como marroquí, como todo el Magreb, son sunitas, no son chiitas. Es verdad que luego dentro del sunismo hay distintos ritos. Marruecos es mayoritario el rito malequita y es verdad que el sufismo, que es una interpretación muy particular, es la mayoritaria. Más allá de en qué medida lo intenten hacer, lo que sí que tiene Marruecos es una diplomacia religiosa, que es muy interesante, porque hemos visto como, por ejemplo, ya no me acuerdo en qué año, creo que fue a principios de los 2000, como tiene un ejército de imanes, Marruecos, que además tiene una escuela de imanes, que además tiene una doctrina oficial, bueno, lo tienen muchos países, ¿no? Eso no es especial de Marruecos, pero actuaba sobre otros países con la influencia religiosa del sufismo para condicionar la cuestión del Sáhara. Creo que era en concreto sobre Senegal, que a través de la religión lo intentaba penetrar, y eso lo hemos visto en Ceuta y Melilla, que sé que es un tema muy delicado decirlo, pero Marruecos es quien designa a los imanes que imparten y realizan las oraciones en Ceuta y Melilla. Y eso es un mecanismo de presión política también, que se tenía que haber cortado. Y no se ha cortado. En Francia, por ejemplo,
los imanes no pueden depender de terceros países. Y bueno, tenemos la gran bondad de que quien lo hace es Marruecos y no es el wahabismo salafista de Arabia Saudita, que lo hace en otros países. Bueno, y manda o de sus manera imanes. indirecta, porque Marruecos y Arabia sí que precisamente lo que había escuchado es que había acuerdos con Arabia Saudí de entrar precisamente con esta vertiente del Islam más radical y que está detrás del yihadismo, incluso lo financia y lo articula de un discurso y de un argumentario para justificar el yihadismo. De todas maneras, para cerrar, como ya te tienes que ir, simplemente, ¿cuál es tu análisis de la decisión del PSOE? Desde el punto de vista histórico, incluso como Estado, como españoles, el pueblo evidentemente no está. No sé cuál es la escapatoria que le queda, si ves que esto puede seguir avanzando o tú crees que va a haber una presión ahora que va a haber movilizaciones, también políticas, pero también en las calles, de que el PSOE, si esto es un punto de no partida, y si es un punto de no partida, ¿realmente tiene fuerza el gobierno de España para ceder peso para que cambie algo? Bueno, yo la visión que tengo respecto al acuerdo es que, en primer lugar, conforme se va sabiendo más, yo lo veo peor, ¿no? Realmente lo que hay es o sea, y aquí rompo una lanza por Pedro Sánchez, la rompo, quiero decir, Pedro Sánchez lo que se ha visto es que es un tipo calculador, frío, y lo que se ha asegurado es que a corto plazo, por lo menos en lo que acabe la legislatura y probablemente la siguiente, si no hay grandes incidentes, pero no está asegurado que no vaya a haber incidentes, Marruecos no le va a dar guerra, y es lo que quería él. Pero para mí el gran problema es que, en primer lugar, se sienta un precedente, porque has traído el chantaje de Marruecos. Y como digo, no tienes garantías de que no te vaya a explotar en la cara después, porque Marruecos no ha renunciado ni a Ceuta y Melilla, ni a la soberanía de las aguas territoriales con Canarias, que es otra zona que también tenemos en disputa, y por tanto, esa decisión, yo lo resumía con el refranero español, yo que soy de Salamanca, además, que es muy rico, de pan para hoy y hambre para mañana. Lo que tenemos seguro es que, eso casi seguro, Marruecos a corto plazo no va a chantajear. Ya hemos visto que ha empezado a aceptar devoluciones de migrantes, que estaba obligado a hacerlo por tratados internacionales, pero no lo estaba aplicando. Y entonces lo que tenemos ahora a corto plazo es eso. Lo que no hay claro es que, para empezar, ni a medio plazo el Sáhara se vaya a rendir, que eso lo sabemos con total seguridad. Entonces el conflicto va a seguir encima de la mesa, y sobre todo no tenemos garantizado que Marruecos no pueda volvernos con las mismas herramientas de chantaje que ha empleado hasta ahora, y sobre todo porque le ha salido bien. Entonces, estarán diciendo en Rabat, yo si trabajase para Rabat y les tuviese que asesorar, diría, vamos a cerrar el expediente del Sáhara, y si en algún momento necesitamos, por opinión interna, por encontrar un chivo expiatorio externo, o simplemente porque realmente nos creemos lo de Ceuta y Melilla, que se lo creen de verdad, vamos a utilizar las mismas técnicas. Si yo, en cuanto tenga amortizado lo del Sáhara Occidental, no me vale de nada la postura española. Y ya lo hemos visto. O sea, por tanto, creo que es pan para hoy y hambre para mañana. Y digo más, ese pan que se está comiendo desde Moncloa, la cena que están teniendo, es a costa del pueblo saharaui. No solo es una mala decisión geopolítica, sino que es una decisión que está sobre el peso de un pueblo al que hemos traicionado ya una vez y al que se ha vuelto a traicionar en una segunda vez, ¿no? Entonces, como digo, no solo es una mala decisión porque no nos garantiza una salida a futuro de manera estable, sino que además lo que hace es maltratar a un pueblo sobre el que tenemos el mandato de la descolonización aún. O sea, que es gravísimo, se coja por donde se coja. Total. En fin, veremos cómo evoluciona. No sé, hay una manifestación convocada, creo que el sábado, te lo he visto en tus redes, no sé si vas a asistir. Yo hace tiempo que no voy a una movilización, pero esta precisamente a mí me moviliza el tema del Sahara porque me tiene un cabreo en todos los sentidos. Es decir, no... Creo que hay que hacer ruido con esto y tratar de... Porque es que no hay por dónde agarrarlo, no es ni ideología ni nada, es como dignidad, porque lo que lleva sufriendo el pueblo saharaui, la verdad es que no tiene nombre. No sé si tú vas a ir. El sábado a las 12 creo que es, sí, en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Claro, a ti te cae lejos, pero... Me cae lejos, pero bueno, a ver si Madrid no está tan lejos. Bueno, pues mira, si eso nos vemos por ahí. Si me acerco, seguro que coincidimos. Venga, pues nada, muchísimas gracias por estar ahí. En un rato creo que vas a descifrando la guerra. Ahora vamos para allá. Voy a ver si como algo rápido y venga, nos vamos para allá. Nada, muchísimas gracias. Y vuelvo por aquí cuando me invites, Julián. Un placer como siempre y disculpa que haya llegado tarde. Nada. El bus me perdonaba. Gracias a ti. Chao, hasta siempre. Chao. Adiós. Chao. Muchísimas gracias. Gracias por la suscripción. Muchísimas gracias.